Buenas tardes, soy la pastora Lourdes Miranda de Iglesia Tierra Fértil en Pachuca, Hidalgo. Les doy la bienvenida a este canal, espero que estén muy bien, muy bendecidos por el Señor y dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Y les doy el título: ¿Soy fiel o infiel? Interesante, ¿verdad? Vamos a ir al Salmo 101, versículos 6 y 7, que dice: Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Aquí vemos dos cosas muy importantes. La primera es una promesa de Dios para los fieles, para los que se esfuerzan en ser obedientes y ser hacedores de su palabra. Dice el Señor que esos fieles estarán con Él y que el que se esfuerce en obedecerle, ese le servirá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo segundo habla del que es infiel, en el que hay falsedad y engaño, en el que no es hacedor de la palabra, el que no se esfuerza. Dice la palabra que ese no será afirmado ante los ojos del Señor. O sea que no estará en la presencia del Señor. Pero ahora vamos a ver qué es fidelidad. Fidelidad es permanecer. Fidelidad es cumplir con lo prometido, sus promesas y los compromisos. Fidelidad es firmeza en lo que se ha creído. También tiene que ver con la obediencia y la constancia. Entonces podemos ver que la fidelidad es muy importante ante los ojos de Dios. Ahora vamos a ver, ¿la fidelidad se puede aprender? Sí, la fidelidad sí se puede aprender. Yo he escuchado testimonios de hijos de padres que han sido cristianos, que son cristianos. Ellos vieron cómo sus padres diezmaban fielmente en su iglesia. Y ellos lo han hecho de la misma manera. Dios les ha bendecido grandemente. Ahora esos hijos también sirven al Señor y Dios los ha levantado grandemente. También lo podemos aprender por las historias de la Biblia. Y una de ellas es Job. ¿Por qué Job? Porque es una historia que muestra claramente cómo puede ser alguien fiel a Dios y que en pocas palabras lo expresa. Vamos a ir al libro de Job del 1 al 3 y basta con esos 3 versículos para darnos cuenta de cómo se puede ser fiel. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. En esta historia, mis hermanos, Job perdió a sus 10 hijos. Sus 10 hijos murieron y perdió toda su riqueza. Y también perdió su salud, pues fue atacado por una sarna maligna. Sin embargo,
a pesar de todo este dolor y de todos esos sufrimientos, él permaneció siendo fiel al Señor. A pesar de que su esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Que en otras palabras es, ¿aún mantienes tu fidelidad a Dios? ¿Por qué no reniegas de eso y te mueres? A pesar de todo eso, Job se mantuvo fiel al Señor. También hay otra historia que nos muestra cómo se puede ser fiel a Dios, y es en este varón llamado Moisés. Dios lo llamó para sacar el pueblo de Israel de Egipto, para sacarlo de esa esclavitud en la cual estaban viviendo y siendo sometidos por el faraón. Dios lo llamó y este varón se resistía al principio. Le dijo, ¿cómo voy a ir yo delante del faraón y le voy a decir, deja ir al pueblo de Israel? Pero Dios hizo la obra en su corazón y este hombre sufrió como no lo tienen idea. Los invito y los animo a que puedan ver esta historia en el libro de Éxodo. Ahí busquen esta historia y podrán darse cuenta de todo lo que vivió y sufrió, las quejas, las exigencias del pueblo de Israel. Y le decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto si ahí teníamos las ollas llenas de comida? Y de todo se quejaban. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para morir de sed. Todo era quejas y exigencias del pueblo de Israel. Pero sin embargo, él se mantuvo fiel al Señor. Podemos aprender de esas historias. También podemos ver cómo se mantuvo Pablo fiel al Señor. Dios lo llamó a servir y él se mantuvo fiel, sufriendo toda clase de humillaciones, sufriendo toda clase de sufrimiento, él se mantuvo fiel. Ahora vamos a ver, ¿a qué tenemos o a qué debemos ser fieles? A Dios por sobre todas las cosas, así como Job, ya lo vimos, se mantuvo fiel y el Señor le recompensó, pues Dios le dio 10 hijos y le dio muchas riquezas. Así es como el Señor le recompensó la fidelidad. Así nosotros debemos hacer. Dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién o qué nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación y angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez? ¿Peligro? ¿Qué es lo que nos puede apartar de Dios? Hacernos caer en infidelidad. Tanto dolor, tanto sufrimiento, las pruebas que podemos pasar, la muerte de un ser querido, no sé, tantas cosas que puede hacer que caigamos en infidelidad. Pero dice la palabra que debemos de mantenernos fieles a Dios. Ese es el primer punto en el cual debemos de ser fieles a Dios. También a tu fe, a tus creencias, a lo que has creído. Claro que estamos hablando de Dios, de su palabra. Dice la palabra en Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No debemos perder la fe, por difícil o imposible que parezcan las cosas.
porque para el Señor no hay nada difícil o nada imposible que Él no pueda hacer. Debemos de tener y conservar en nuestro corazón la seguridad y la confianza de que Él hará mucho más de lo que nosotros podemos pedir. Eso ténganlo en su corazón. También, ¿a qué debemos de mantenernos fieles? A la iglesia. Sí, a la iglesia. Pero esto es tan difícil. La fidelidad en esta área, para algunas personas es tan fácil salir de la iglesia, aun aunque hayan durado años en ella. Se van sin importar lo que dice la palabra. Que Dios mismo escogió el lugar, la iglesia, para que estén ahí. Porque Dios tiene un propósito para ti y para tu familia. Así es. En ese lugar, pero se olvidan de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, de cómo Dios los ha levantado y ha hablado a su corazón. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me lo han dicho. Dios puso en mi corazón servir. Dios puso en mi corazón dar para la renta, apoyar. Pero no lo hice porque pensé, ¿qué va a pasar el día que no tenga? Y le voy a fallar a Dios. Desde el principio le fallaron a Dios en lo que Él ha puesto en su corazón. También me han dicho, Dios puso en mi corazón que yo diera esto para la iglesia, para la obra de Dios. A mis hijos y a mí nos han llevado y nos han mostrado lo que Dios puso en su corazón que dieran a la iglesia. Hubo una ocasión en que yo les dije a los hermanos, después les voy a platicar una gran bendición que Dios ha dado a la iglesia. Pero después Dios puso en mi corazón que no lo hablara. Y ahora me alegro y doy gracias a Dios de no haberlo hecho. Porque estas personas ya ni siquiera están en la iglesia. Y nada de lo que Dios puso en su corazón hicieron. Entonces podemos ver que debemos de ser fieles a la iglesia y a lo que Dios pone en el corazón. Vemos también en el libro de Primera de Timoteo 1:2. Este es otro punto. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esto lo dijo Pablo y empieza con agradecimiento, porque a pesar de todo lo que había hecho Pablo, Dios lo escogió, lo llamó y le dio un ministerio. Y ya lo dije, él obedeció y a pesar de todas las pruebas que tuvo que pasar, se mantuvo fiel a Dios y en ese ministerio. Pero ¿qué pasa con los hermanos en la iglesia? ¿Se cansan o se les hace demasiado pesado lo que tienen que hacer? Primero, no agradecen como lo hizo Pablo. No agradecen el llamado del Señor y no valoran el privilegio del servir al Señor.
Y sin importar nada, muchos son los que se han ido sin decir nada y han dejado todo, podría decir, han dejado todo tirado. También, ¿a qué más debemos de ser fieles? ¿Al novio o a la novia? Este es otro asunto. ¿Por qué? Porque en estos tiempos tan modernos, la fidelidad es considerado como algo muy anticuado. Ahora dicen los jóvenes, eso ya no se usa, eso ya ha pasado de moda. Y nos dicen a nosotras las personas mayores, eso era en tus tiempos. Por eso la juventud puede y se les hace tan fácil 2, 3 novios o novias y no pasa nada según para ellos. Pero debemos de aprender que desde el noviazgo debe de ser uno fiel. También hay otro punto sumamente importante para ser fieles con el esposo, la esposa. ¿A cuántos se les ha olvidado los votos que hicieron ante el Señor? Se les ha olvidado que un día ante el altar y ante Dios dijeron, prometo serte fiel en la abundancia y en la pobreza. Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad. Y prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos se han acordado de estas promesas? Hicieron ante Dios, pero rápidamente lo olvidaron. Aún hay parejas que escriben ellos sus votos y todo suena como una poesía hermosa. Pero todo eso, a cabo de un tiempo, se olvida. ¿Cuánto están durando los matrimonios en estos tiempos? Las estadísticas de los divorcios son muy altas, también por las infidelidades. Así que hay que proponer en el corazón ser fieles, ser fieles. Otro punto, y para esto vamos a ver una cita que está en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Te voy a preguntar, ¿eres fiel en lo poco? Tú lo sabes mejor que nadie. ¿Tiene Dios el primer lugar en tu dinero? ¿Le das a Dios lo que es suyo? Si 20 pesos o 50 pesos son del Señor, ¿se lo das? ¿Cumples con Él? ¿O dices en tu corazón, lo piensas, no le doy nada al Señor porque es muy poco? Pero se te olvida que si tú eres fiel con el Señor, Él va a bendecir y a multiplicar ese poco que tú le das a Dios por ser fiel a Él. Y si fueran 200, 300, 500 o más, ¿se lo darías a Dios? ¿O dirías, no le doy al Señor
porque es mucho. Y así la gente cae en esa infidelidad a Dios. Se olvidan de que si ustedes son fieles a Dios, Dios les va a bendecir grandemente, pues dice su palabra: honra a Jehová con todos tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Esa es la promesa de Dios para todos los fieles. Eso es lo que significa: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. También se les olvida lo que dice la palabra: que hagamos tesoros en el cielo, que sembremos en la obra de Dios. Pero tristemente, la fidelidad no se ha practicado. Pero la fidelidad se tiene que demostrar con hechos. Y con lo que te voy a platicar no pretendo ser ese ejemplo de fidelidad. Solamente te voy a platicar lo que yo he hecho. Desde que mi esposo ya no estuvo en la iglesia, empecé a ver aún más la infidelidad de la gente. He hecho de todo, desde embolsar chicharrones, vender dulces. También pedí el apoyo a hermanas de la iglesia para que me ayudaran a vender aretes, pulseras, bisutería. Lo intenté, pero tristemente no tuve la respuesta, el apoyo que esperaba. También intenté vender bolsas para mujer, arreglos florales, adornos navideños que yo misma hacía. Fue necesario poner un negocio, un bazar, vender ropa, para poder llevar lo de la renta, juntarlo. Y ya son más de 3 años de que empecé ese negocio. También el talento, que es preparar comida, preparar postres, con el apoyo de algunas hermanas, y vender en la iglesia. De todo hemos hecho. El 20 de mayo del año 2018, llamé a los líderes de la iglesia porque era mucho trabajo y era molestar que van a poder apoyar para traer para el talento. Ya no quería más molestar a las hermanas y les pedí a los hermanos si era posible dar 30 pesos por familia semanales. Estuvieron de acuerdo que íbamos a quitar el talento y que se iban a dar esos 30 pesos para la renta. Pero tristemente no funcionó. El primer mes sí fue de mucha bendición, pero después se fue perdiendo lo que habían prometido, el compromiso que habían tomado. Y bueno, pero yo doy gracias a Dios por los pocos que han sido fieles. Doy infinitas gracias a Dios por esa fidelidad y por ese amor que han tenido para Dios y para su iglesia. Muchas gracias, y le pido a Dios que les recompense grandemente. Y puedo decirles que yo hasta el día de hoy continúo con mi compromiso, siendo fiel al Señor. Dice en el libro de Tito:
2, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Lo primero que nos dice es no defraudando, no fallando. Ahora yo te pregunto, ¿has defraudado al Señor? ¿Has defraudado a otras personas? Solo tú sabes la respuesta. ¿Cuál es? Ahora sí puedes saber el título de este mensaje. ¿Soy fiel o infiel? Dice la palabra que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Así que si tú has sido infiel a Dios, o si has caído en fraude, en engaño a otras personas, es tiempo de arrepentirse, de pedir perdón a Dios. Y si es posible, de pedir perdón a esas personas. Y empezar a ser fieles. Fieles a todo lo que ya nos habló el Señor. Y quizás haya muchas más cosas en las que reconozcan que no han sido fieles. Dice la palabra en Salmo 117, versículo 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gracias a Dios por ser un Dios bueno, un Dios de misericordia, de bondad y de fidelidad. Y esa fidelidad, dice la palabra, que es para siempre, para siempre. Así que los invito a que juntos hagamos esta oración. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta palabra. Y te pedimos, Padre, que nos perdones. Perdónanos por ser personas tan infieles a ti, a la obra, a la iglesia. Perdónanos. Hoy nos arrepentimos de haber caído en infidelidad, en desobediencia. Y te pido, Padre, que tengas misericordia de todos. Ten misericordia, Padre, y perdónanos a todos. Perdónanos por no darte a ti el lugar que deberías de tener en nuestro corazón. Perdónanos por ser, Padre, tan infieles. Perdónanos por no guardar nuestro corazón, Señor, y caer en tanta infidelidad a todo, tanto al ministerio, tanto en los diezmos. Perdónanos por todo, Señor, lo que hemos hecho. Ten misericordia y te damos las gracias porque dice tu palabra que has engrandecido tu misericordia para con nosotros. Y te damos las gracias por esa fidelidad que dice tu palabra que es para siempre. Te pido, mi Dios, que tú hagas la obra en cada vida, en cada corazón. Y que este arrepentimiento, Señor, sea genuino, sea verdadero, Señor.
y que desde el día de hoy todos, Señor, decidan empezar a ser fieles a ti, que eso es lo más importante, Padre. Te ruego, Señor, que tu gracia nos cubra, Señor, a todos y a cada uno, y que tú sigas con nosotros, Padre, como hasta ahora lo has hecho. Muchas gracias te damos por todas tus bendiciones. Gracias te doy por tu respaldo divino. Gracias te doy por ayudarme. Gracias te doy, Padre, por estar conmigo. Y gracias te doy porque estoy segura de que tú harás en tu iglesia y en todo aquel que vea y escuche este mensaje. A ti la gloria, la honra y el honor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Doy gracias a todos por ver hasta el final este mensaje. Y les pido que se suscriban, que le den un me gusta, que lo compartan para que este canal pueda crecer. Y a todos muchas bendiciones y cuídense y nos vemos hasta la próxima. Venga lo que venga.